Buenos días. Vamos a comenzar con este webinar sobre analítica web y Google Tag Manager. Quiero daros la bienvenida en primer lugar a todos los que ya estáis conectados. Este webinar lo vamos a impartir entre Eduardo Pola, que es gestor de analítica web para cuentas de clientes, y yo, Nerea Barba, que soy consultora de marketing online en Edfor. Muchas gracias por asistir y esperamos que os guste. Este es el índice de lo que vamos a ver hoy. El webinar durará 1 hora, más o menos, y veremos aspectos básicos de la analítica web, métricas básicas y configuración de Google Analytics, qué es Google Tag Manager y por qué es tan interesante para la gente de marketing, y veremos un ejemplo práctico de cómo poder implementar Google Tag Manager y añadir un código de seguimiento de Analytics y un pixel de Facebook en Tag Manager. Y para finalizar, dejaremos unos 10 minutillos en los cuales responderemos a las preguntas que nos vayáis haciendo llegar mediante el apartado de preguntas. Podéis irlas haciendo según vamos avanzando en el webinar sin problemas. Bueno, os voy a hablar brevemente de lo que hacemos en Edfor. Edfor se dedica a la tecnología, trabajamos más de 180 personas aproximadamente, y contamos con departamentos de software, de servicios de sistemas, servicios cloud, marketing digital, que es el tema del que vamos a hablar hoy. En el departamento de marketing estamos más de 30 personas en el equipo y estamos especializados en marketing digital 360 grados. Estamos muy orgullosos de haber ganado el premio de excelencia en marketing digital otorgado por IBM y lo mostramos aquí. Y bueno, en el departamento contamos con un equipo especializados en diferentes áreas del marketing digital, como puede ser SEO, SEM, social media, generación de contenidos, usabilidad, email marketing, analítica web, creatividad, programación web, etc. Bueno, vamos a entrar ya en materia y vamos a ver brevemente algunos de los aspectos básicos de la analítica web. Para empezar, vamos a ver qué es la analítica web. Y bueno, a mí la definición que más me gusta de analítica web es que es la recolección, medición, análisis y reporte de los datos que se extraen de la navegación de un sitio web, con el objetivo de comprender y optimizar su uso. Al final el objetivo suele ser conseguir información que nos permita mejorar nuestro producto o nuestro servicio. Bueno, seguro muchos de vosotros ya sabéis cuáles son las principales ventajas de la analítica web. Para mí la gran ventaja es que en los medios digitales podemos medir todo y prácticamente a tiempo real, con unos márgenes de error muy bajos y con una inversión económica relativamente baja. Además nos permite establecer unos objetivos y analizar si los estamos cumpliendo, conocer el comportamiento y el perfil de nuestros usuarios, ayudarnos a la toma de decisiones estratégicas para nuestro negocio y nos va a permitir conocer la eficacia y el dinero invertido en nuestras campañas de marketing. Bueno, ya estamos convencidos de que tenemos que comenzar a medir lo que está ocurriendo en nuestro sitio web, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo comenzamos a medir? ¿Cuáles son esos pasos que tenemos que seguir? Lo que muchas veces nos hemos encontrado es que lo que solemos hacer es instalar el código de Google Analytics y luego ya veremos, ya aprenderemos a utilizarlo o ya veremos qué hacemos con él. Seguro que os suena esto. Pues bueno, lógicamente no debería ser así. Es más, puede que ni siquiera Google Analytics sea la mejor herramienta para medir los objetivos que queremos. Entonces, los pasos comienzan con una planificación. Tenemos que planificar qué información relevante queremos obtener mediante la analítica web. Y para esto tenemos que definir unos objetivos de negocio que pueden ser, por ejemplo, aumentar el número de ventas online, aumentar la adquisición de lectores, mejorar la retención de los usuarios, que los usuarios completen un formulario de contacto, por ejemplo, que podría considerarse un paso previo a la venta. Y una vez tenemos estos objetivos definidos, tenemos que elegir unos KPIs o unos indicadores de claves de rendimiento que nos van a indicar cómo están funcionando o no nuestras acciones de cara a la consecución de esos objetivos. El siguiente paso es la implementación. Debemos realizar la configuración necesaria en nuestra plataforma de analítica de manera que nos muestre de la forma más sencilla la información que hemos definido previamente. Continuamos con el siguiente paso, que es medir y observar. Hay que hacer un trabajo periódico de medición en el cual vamos a observar y vamos a comparar
esos datos que estamos obteniendo con datos de otros periodos. Y finalmente, interpretar los datos que hemos recogido. ¿Qué resultados ha conseguido esta acción concreta? ¿Por qué he conseguido esa repercusión? ¿Qué es diferente? ¿Está funcionando peor o mejor que algo que ya he hecho anteriormente? Etcétera. Tenemos que hacernos algunas preguntas relevantes y tomar esa decisión importante en base a la interpretación de los datos. Pero el proceso no termina aquí, ya que en muchas ocasiones debemos volver al inicio, volver a planificar, volver a implementar y volver a continuar con este proceso cíclico. Vale, seguramente muchos de vosotros ya conocéis la herramienta de Analytics, pero no es la única herramienta, ni mucho menos. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas de las herramientas cuantitativas más utilizadas y por aquí algunas de las cualitativas más utilizadas también. Entonces, ¿en qué debe basarse la elección de una herramienta u de otra? Pues a ver, debería basarse en algunos puntos como puedan ser nuestros objetivos de negocio y nuestro foco de medición, la precisión que estamos buscando, que necesitamos y el volumen de datos que tenemos o el volumen de datos esperado que vamos a tener. En nuestro presupuesto, ya que hay herramientas que son gratuitas y otras que son de pago, y en nuestro foco principal de medición. Pueden ser aspectos cuantitativos o cualitativos y, lógicamente, unas herramientas nos van a servir mejor que otras. Vale, a partir de ahora vamos a hablar de Google Analytics, ya que es la herramienta cuantitativa de analítica de referencia, es la más utilizada, principalmente porque es gratuita y porque está soportada por la marca Google. Y a partir de ahora todos los términos, conceptos, funcionalidades a los que nos vamos a referir van a ser de Google Analytics específicos. Entonces, vamos a ver las métricas básicas que deberíamos conocer de analítica, de Google Analytics y las funcionalidades más utilizadas. En otras herramientas de medición los términos van a ser diferentes, pero básicamente nos van a facilitar una información similar. Pues las métricas que deberemos conocer mínimas son sesiones. Una sesión es el periodo durante el cual un usuario específico esté interactuando con nuestro sitio web. Las sesiones finalizan por defecto en un plazo de 30 minutos de inactividad o cuando finaliza el día. Es decir, si un usuario abandona nuestro sitio web y regresa 20 minutos después, se va a considerar una misma sesión, pero si ha abandonado el sitio y regresa a los 35 minutos o cuando ha empezado un nuevo día, se va a considerar dos sesiones diferentes de un mismo usuario. Los usuarios son el número de visitantes no duplicados que pueden ser tanto nuevos como recurrentes. Un mismo usuario puede hacer varias sesiones, como acabamos de ver, con lo cual el número de sesiones siempre tiene que ser mayor que el número de usuarios, ¿no? Lo estamos viendo aquí en la pantalla, el número de sesiones que está a la izquierda es superior al número de usuarios. Páginas por sesión es el promedio de páginas que se visitan en cada sesión. El valor de esta métrica es muy interesante porque debería irse incrementando con el tiempo. ¿Y esto por qué? Porque es un indicador de sanidad de nuestra web. Esto que vaya incrementando el valor de páginas por sesión está indicando que nuestros usuarios cada vez tienen más interés en nuestros servicios, que les gusta más el contenido que publicamos, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos mejorando este porcentaje, significa que estamos haciendo bien las cosas. Si al contrario, hemos comenzado con un alto índice de páginas por sesión y vamos disminuyéndolo, pues significa que están perdiendo interés en nuestros productos o en nuestros servicios o que ya nuestro contenido no atrae tanto como atraía antes. Entonces, bueno, es un punto interesante para valorar y para comparar con otros periodos. El porcentaje de rebote indica el porcentaje de personas que abandonan el sitio web sin visitar ninguna página diferente a la página por la que han accedido a nuestra web y sin interactuar con ella. Es común que tengan un alto porcentaje de rebote un blog, sobre todo si lo comparáramos con otro sitio web, pues porque los usuarios acceden a través del canal que sea, a través de SEO, porque se nos ha posicionado bien asentada ese post, o porque lo estamos moviendo mediante nuestras redes sociales, a través del canal que sea, acceden, consumen ese contenido y lo normal es que una vez consumido el contenido se marchen. Entonces, es normal que solo visiten una página y se marchen. Este ejemplo que estamos viendo aquí es de un blog, entonces un porcentaje de rebote alto, como pueda ser este, de un 80 y casi un 90%,
pues es algo que cabe esperar en un blog. No debería preocuparnos, pero sí debería preocuparnos quizás o deberíamos intentar solucionarlo en otro tipo de página. La duración de la sesión indica el tiempo de duración medio de las sesiones en ese periodo determinado. Aquí es del 2 de septiembre al 2 de octubre, lo vemos en el margen en la esquina derecha de arriba. Las sesiones nuevas es el porcentaje estimado de visitas que se han realizado por primera vez. Y la tasa de conversión es, una vez hemos definido los objetivos en Analytics, es el porcentaje de cumplimiento de estos objetivos en un tiempo determinado. Cuántas personas, qué porcentaje de todas las sesiones que hemos tenido están cumpliendo ese objetivo. Bien, bueno, pues no basta con implementar normalmente el código de Analytics. Es necesario configurar tu cuenta de Analytics en función a tus necesidades concretas y es muy recomendable la creación de paneles que nos muestren de un solo vistazo la información que necesitamos para nuestros informes o reportes. Nos va a ahorrar mucho tiempo. Vamos a perder un poquito de tiempo inicial en configurarlo, pero mensualmente, cuando lo tengamos que consultar, nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Es muy, muy interesante. El primer paso, además de la configuración de Analytics, debe ser la definición de la jerarquía de información. En Google Analytics hay varios perfiles jerárquicos, como son las cuentas, que es el nivel más alto de la organización. Las cuentas podemos administrarlas con relaciones individuales entre cuenta y propiedad, o bien podemos tener múltiples relaciones entre una cuenta y varias propiedades. Una propiedad es el sitio web o la aplicación para móviles, de forma que cuando añadimos una nueva propiedad a la cuenta, Google Analytics nos genera un código de seguimiento que nos sirve para recopilar la información, los datos de esa propiedad. Y por último, las vistas es el punto de acceso a los informes. Podemos crear tantas como nos interesan. Pero deberíamos crear siempre al menos 3 vistas, que son una vista maestra, con los datos sin tocar, en la cual en cualquier momento podamos acceder a toda la información en bruto. Una vista de desarrollo, que es una vista en la cual vamos a implementar las modificaciones en nuestro Analytics que necesitemos. Por ejemplo, pues vamos a añadir un filtro o vamos a crear un panel o cualquier cosa que vayamos a hacer. Lo ideal sería configurarlas en esta vista de desarrollo, tenerlo en tiempo de prueba, un tiempo que determinemos, unos días, unas semanas, para testear que los datos que nos está otorgando esa vista son correctos o encajan en lo que pueda parecer que es normal, ¿no? De forma que si hemos cometido un error al configurar eso, pues no lo tengamos en nuestra vista de trabajo, que es la final, en la cual son, pues lo he dicho, ¿no? Una vista de trabajo en la que voy a consultar normalmente toda esa información que tengamos. ¿Cuántas vistas de trabajo se deben crear? Pues desde una que tenemos que crear para trabajar en ella hasta todas las que necesitemos. Esto va a depender un poco de vuestra casuística. Si sois una empresa en la que únicamente vosotros vais a acceder a vuestra cuenta de Analytics o va a acceder un equipo muy cercano que tenéis mucha relación, hay mucha comunicación y sabéis perfectamente cuándo hacen algo o cuándo no, podéis trabajar perfectamente en una sola vista de trabajo. Pero si al contrario, por ejemplo, sois una agencia de marketing y el cliente quiere acceso a Analytics y quiere realizar alguna modificación, no le deis acceso a vuestra vista, porque puede configurar algo que machaque vuestros datos o que entre en conflicto y no es mejor no arriesgarse, no cuesta nada crear una nueva vista para ese cliente únicamente. Pero además de esto, tenemos podemos agregar usuarios con determinados permisos, diferentes permisos que elijamos en cada caso, desde el nivel cuenta, pasando por propiedades o pasando por vistas. Entonces, estos usuarios les podemos dar el rol que queramos. Pueden, desde administrar a otros usuarios, a realizar tareas como crear vistas adicionales y filtros o solo consultar datos de los informes. Con lo cual, si nuestro ejemplo era de la consultora, que el cliente quería acceso a Analytics, pero no va a tocar nada y además queremos asegurarnos de que no va a tocar nada, le podemos crear un usuario en esa vista con un permiso de solo lectura. Vale. Otras propiedades que son interesantes de Analytics, los filtros, que nos van a permitir limitar y modificar los datos sobre el tráfico incluidos en una vista. No debemos añadir nunca filtros a la vista maestra. Recuerda que debe ser un backup de los datos en bruto.
Pero aparte de esta vista, un filtro que deberíamos añadir siempre es excluir la IP desde los lugares desde donde trabajamos, para que esos datos no los estemos incluyendo en nuestros informes y teniendo unos reportes que están un poco falseados. Y ya no solo porque tengamos un número de visitas mayor, lógicamente, del que tendríamos si los excluyésemos, sino porque seguro que nuestro comportamiento de navegación por la web va a ser muy diferente al que tengan nuestros usuarios. Entonces, si queremos conocer cuál es su comportamiento en nuestra web, intuir estos pasos que hacen, donde tienen problemas, no mezclemos nuestros datos con los suyos, porque nos va a dar un poco no va a estar tan claro, ¿no?, lo que está ocurriendo. Además, es muy interesante, es muy sencillo de aplicar y casi nadie lo aplica, el uso de anotaciones, ¿vale? Las anotaciones, pues, ¿para qué sirven? Pues sirven para tomar notas de cuando han ocurrido cosas importantes en nuestro sitio web, como por ejemplo un rediseño web, el inicio y el fin de una campaña importante de marketing, cualquier cambio en nuestra página de inicio o principales, un ataque. Se ha caído totalmente nuestro servidor y no tenemos ninguna visita durante horas, un cambio en el motor de Google en cuanto a SEO, para bien o para mal, una aparición en prensa, cualquier cosa que provoque un cambio de tendencia o un comportamiento anormal. Esto nos va a servir en un futuro para cuando echemos la vista atrás saber por qué hay ese pico, bueno o malo, y saber qué ocurrió en ese momento. No cuesta nada, es tremendamente sencillo. Y además de esto tenemos segmentos avanzados, que son una de las funciones más populares de Analytics, ya que permiten aislar y analizar subconjuntos del tráfico. Por ejemplo, podremos ver solo tráfico orgánico, solo visitas procedentes de una red social determinada o de todas, solo tráfico de páginas de nuestro blog, que se está visitando en el apartado de nuestra web, solo tráfico que haya visto más de 2 páginas, solo tráfico con una IP determinada, etcétera, etcétera, etcétera. Las posibilidades aquí son infinitas, solo tienes que pensar qué necesitas para tu casuística concreta y entonces buscar cómo implementarlo. ¿Qué podemos hacer también? Pues un seguimiento de eventos. Nos va a ayudar a determinar dónde pulsan los usuarios y nos proporciona información sobre cómo actúa el usuario en ámbitos concretos de nuestra web. Algunos ejemplos de acciones que podemos traquear con un seguimiento de eventos son descargas en cierto contenido, clics en un determinado enlace, reproducciones de un vídeo, etc. Para poder realizar el seguimiento de eventos debemos etiquetar elementos de la página web a nivel código HTML o JavaScript o de una manera más sencilla sin necesidad de acceder al código fuente mediante Google Tag Manager, del cual nos va a hablar Eduardo muy pronto. Otra característica muy importante de Analytics son la posibilidad de establecer objetivos y embudos de conversión. ¿Qué nos van a permitir establecer objetivos? Pues nos dará a conocer el número de conversiones que se generan en nos dará a conocer el porcentaje de conversiones del sitio y nos va a permitir comprobar las campañas de marketing que generan un mayor éxito en cuanto a conversiones de un cierto objetivo. Suele ser interesante definir 2 o 3 objetivos para evaluar todas las actividades que son importantes en tu sitio, pero puedes definir tantos objetivos como quieras, ¿no? Muchos más. Hay macroobjetivos que corresponden a los objetivos principales de tu sitio y hay microobjetivos que corresponden a las acciones secundarias que los usuarios suelen realizar antes de realizar ese gran objetivo. Por ejemplo, tenemos una tienda online, el gran objetivo, el macroobjetivo, debe ser la venta, pero hay microobjetivos que se producen de forma natural antes de esa venta, como puedan ser ver un producto, hacer un login o registrarse o añadir un producto al carrito. Gracias a los informes de flujo de objetivos vamos a poder identificar dónde pueden tener problemas los visitantes con un paso importante de nuestro funnel o de nuestro flujo y vamos a poder identificar esos problemas que están teniendo, pueden ser de programación, pueden ser otro tipo de problemas, pero bueno, es muy interesante tenerlos identificados para intentar mejorar ese porcentaje de conversiones que estamos teniendo del objetivo. Y bueno, esto es un ejemplo de un embudo de conversión en el cual los usuarios están entrando a través de ciertas campañas de marketing, pasa por una serie de puntos importantes de decisión
algunos usuarios se van a ir perdiendo, en unos puntos va a haber mayor pérdida de usuarios que en otros y otros finalizarán la consecución de nuestro macro objetivo definido. Entonces, bueno, vamos a intentar ver dónde se están perdiendo la mayoría y vamos a intentar poner remedio en ese lugar que tanto duele. Y nada más, yo ahora le doy paso a mi compañero Eduardo, nos va a hablar de Google Tag Manager, de por qué es tan interesante para los equipos de marketing, prestarle atención, y luego vamos a ver un ejemplo práctico de configuración de Tag Manager. Muchas gracias y le doy paso. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar un poquito de Tag Manager, que es un poco el gran desconocido de la analítica, aunque lleve ya un tiempo entre nosotros. Es una herramienta complementaria a Analytics y la verdad es que tiene unas posibilidades de medición enormes en cuanto a medir eventos en nuestras webs. No vamos a poder verla en profundidad porque es una herramienta más compleja o que a lo mejor requiere un poquito más de background técnico o de perder tiempo para configurarla, pero veréis que después del webinar no es muy complicado instalar las cosas básicas y el empezar un poco a investigar en sus posibilidades. Una pregunta importante que es Google Tag Manager. He estado buscando por internet definiciones porque al final hay muchos artículos que hablan sobre Tag Manager a un nivel muy básico normalmente y la verdad es que la mejor definición que podríamos encontrar es esta, Señor de los Anillos, porque es realmente lo que hace la herramienta. ¿Vale? Al final es, al igual que Analytics, es un fragmento de código que instalamos en nuestra página web. Ya sabéis que Analytics es un snippet, un fragmento de código que instalamos en la cabecera de todas las páginas. En este caso, Tag Manager no funciona de la misma manera, no se instala en la cabecera, sino en otro sitio, pero la funcionalidad es la misma. ¿Vale? Es un trocito de código que instalamos y que nos va a permitir no depender, sobre todo, de la parte técnica de nuestras empresas o de un desarrollador externo, pues para hacer las pruebas de marketing que necesitemos. Vamos a hacer un resumen bastante completo de qué es lo que podemos manejar a través de la interfaz de Google Tag Manager. Nosotros podríamos instalar el código de Analytics en la propia estructura, en la propia interfaz de Tag Manager. Eso quiere decir que meteríamos el codiguito que nos da Analytics cuando creamos la cuenta, lo metemos a través de la interfaz de Tag Manager y no necesitaríamos, digamos, instalar el código individualmente de Analytics. ¿Vale? Otra cosa que podríamos hacer es instalar un código de conversión de Google AdWords. Ya sabéis que cuando nosotros hacemos una determinada campaña, que por ejemplo nuestro objetivo o nuestro target sea conseguir leads para un evento, como puede ser este webinar, por ejemplo, AdWords, si lo hubiésemos publicitado, en este caso, nos daría un código de conversión que podemos poner en la página de gracias. ¿Vale? Pues este código de conversión nosotros lo podemos meter a través de Google Tag Manager y decirle que solo se ponga ese código, solo se active ese código cuando lleguemos a esa página de agradecimiento por rellenar los datos del formulario. Podríamos también instalar el famoso píxel de Facebook, tanto a nivel general, porque ya sabéis que el píxel de Facebook es muy similar a Analytics en cuanto al traqueo de visitas, pero también sabréis que una de las peculiaridades que tiene el píxel de Facebook es que añadiendo una pequeña línea al código, pues podemos medir conversiones de leads, de compras, de registros, por lo que podríamos instalar el píxel de Facebook en todas las páginas o podríamos instalarlo en una página de gracias de un formulario o una página de agradecimiento por compra finalizada. Aquí está puesto como ejemplo esta herramienta que se llama Inspectlec, aunque podría ser cualquier herramienta
podríamos instalar un pequeño codiguito de una herramienta de marketing que queramos probar y sería tan sencillo como crear una etiqueta personalizada, meter el código y funcionar. Por ejemplo, esta herramienta Display lo que nos permite es grabar en vídeo literalmente a los usuarios. O sea, podemos ver exactamente qué es lo que han hecho desde el dispositivo que lo hayan hecho, que Yarni ha seguido para realizar una compra o para rellenar un formulario o durante el tiempo que ha estado en nuestra página, poder grabarlo y analizar si tenemos algún error de elementos que no están colocados en el sitio correcto o si vemos que una determinada página siempre produce un rechazo porque a lo mejor no sabe el usuario cómo funciona o cómo se maneja. Podríamos medir cuántas veces un usuario o cuántos usuarios le han dado, por ejemplo, a un botón de descargar un PDF o descargar un documento que tengamos, cosa que es más complejo de hacer, bueno, en Analytics por descontado, pero incluso necesitaríamos de un desarrollador para hacer esa implementación a través de código HTML de Puliduro o de JavaScript. Podríamos también medir las reproducciones de vídeo de una web, la típica web que nada más empezar, pues por ejemplo a la izquierda tiene un vídeo de descripción del servicio y a la derecha unos pequeños puntos que habla de los puntos fuertes de nuestro servicio, de nuestra empresa. Podríamos medir quién ha dado al play, cuánto tiempo han estado viendo el vídeo y de esa forma podríamos saber si nos hemos pasado de duración, si a la gente no le interesa y nosotros tenemos que poner otro call to action en esa zona. Esto, digamos que serían estas 6 etiquetas, que es como lo llama Tag Manager, o estos 6 pedazos de códigos que meteríamos allí, serían objetivos o partes principales de la aplicación. Esto es muy habitual hacerlo, pero podríamos hacer muchísimas otras cosas. Podríamos medir el scroll del usuario, o sea, hasta dónde baja, hasta dónde hace scroll, hasta dónde llega dentro de nuestra web. Alguna vez llega a ver el pie de página con la información, con el mapa de dónde estamos o no llega nunca. Podríamos traquear o medir cuánta gente ha pulsado un determinado botón de una página, pero no solo un botón porque tenga este enlace, sino un botón porque sea de color rojo o un botón que tenga el texto "Regístrate gratis". Con lo cual podemos bajar a un nivel muy profundo en cuanto a medición. Podríamos instalar un chat tipo Zapping, que al final cuando nos registramos en un servicio de ese tipo lo que nos dan es un pequeño código que tenemos que meter en la cabecera de todas las webs. Pues bueno, entramos en la interfaz de Google Tag Manager, metemos ese código y funcionamos. Podríamos también instalar, lógicamente, igual que el pixel de Facebook, podríamos instalar un pixel de Twitter o una medición de conversiones de LinkedIn. Y por último, esto es algo bastante interesante, es que podemos medir los formularios, que muchas veces tienen una página de agradecimiento, pero otras no. Entonces, en el caso de que no tengamos una página de agradecimiento después de que un usuario se registre o rellene un formulario, o que incluso el resultado de ese formulario vaya a otro dominio, a otra página web de la cual no tenemos control, nosotros sí que podemos medir la cantidad de gente que ha pulsado el botón de registro. Google Tag Manager comprueba que han rellenado todos los campos correctamente, o sea que no salta un error JavaScript que nos diga, pues el correo electrónico que has puesto le falta la arroba, ¿vale? Y de esa forma podríamos medir también esa parte. Al final lo que hace Google Tag Manager es que nosotros metemos cualquier código de esos dentro de Tag Manager nos da unas pequeñas líneas que lo que tenemos que hacer es instalarlas en la web. ¿Cómo podemos instalar en la web las funcionalidades de Google Tag Manager? Bueno, si nosotros utilizamos un CMS, un gestor de contenidos, como puede ser cualquiera de los cuatro que aparece aquí, me da igual que WordPress, que Joomla o que PrestaShop, es muy probable, yo en todos los casos no lo sé, por ejemplo en Joomla no sé si es el caso, en los demás sé que hay módulos o plugins que nos permiten instalar directamente Google Tag Manager poniendo el ID de identificación de la cuenta. Por lo tanto, sería muy sencillo y lo podríamos hacer personas no técnicas, como puedo ser yo, por ejemplo, que me dedico a marketing, no soy programador. En el caso de que no tengamos un desarrollo a medida, que por lo tanto tendremos lógicamente un equipo técnico, sí que tendríamos que instalarlo a mano, pero bueno, posiblemente, y es la gran ventaja, es el único código que tenga que instalar el programador en cuanto a marketing, porque a partir de
una vez que esté instalado o que esté implementado en la web, el resto lo podremos hacer nosotros. ¿Vale? Esta pregunta que aparece aquí en pantalla, que esto sí que es muy importante, y aunque es un poco de filosofía, pero la importancia de utilizar Google Tag Manager en cualquier proyecto serio de marketing o en cualquier proyecto serio web, es porque posiblemente esto que voy a mostrar ahora os habrá ocurrido más de una vez. Y es que los programadores no tienen tiempo muchas veces de meter códigos para las pruebas que quieres hacer. Supongamos que queremos instalar un servicio de chat, que queremos probar 5 o 6 servicios diferentes para ver qué nos funciona mejor, y al final el programador se va a enfadar, porque le vamos a decir, instala este codiguito en la web. Vale, lo instala, venga, ya lo he instalado. Y ahora instala este otro, y ahora este otro. Y al final, pues es lógico que se enfade porque él tampoco tiene por qué entender el por qué lo estamos haciendo. Y luego muchas veces en muchos proyectos lo que es subir una web a producción se hace con una cadencia pues, de una semana o de 2 semanas. Quiero decir que cuando uno quiere hacer un cambio no es instantáneo, sino que hay que esperar un poquito a seguir las pautas que nos dictan desde el departamento técnico. Entonces, una de las razones principales es que lo podemos hacer nosotros mismos si queremos instalar una herramienta de grabar sesiones o de medir mapas de calor para ver dónde mantiene el cursor el usuario, dónde va su vista incluso. Otra razón muy importante es porque ellos son humanos, como nosotros, lógicamente, y se pueden equivocar. A lo mejor les pasamos un código de conversión de AdWords y para ponerlo en una página de precios o en una página de confirmación de compra, y a lo mejor se equivocan y lo ponen en otra página o lo ponen en todas las páginas, porque hay muchos códigos de los que les pasamos que son para poner en todas las páginas. Entonces, pues bueno, una vez que se han equivocado, no pasa nada, todos somos humanos, pero es mucho mejor que nos equivoquemos nosotros, que somos los que tenemos constancia de lo que queremos hacer, a que se equivoquen ellos. Por lo tanto, lo que nos permite, en definitiva, Google Tag Manager es independizarnos un poco en muchos aspectos de programación y hacer un poco el yo me lo guiso, yo me lo como. La estructura de Tag Manager, aunque luego vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Para que veáis la interfaz, y vamos a instalar dos snippets o 2 etiquetas de ejemplo muy básicas y muy habituales. Pero la estructura de Tag Manager se basa en tener, lógicamente, una cuenta de Google, que es indiferente que sea una cuenta de Gmail o una cuenta corporativa, pero bueno, a partir de una cuenta de Google, nosotros entramos y lo que nos encontramos son cuentas de usuario y contenedores. Lo que son cuentas de usuario, digamos que es a nivel empresarial, suele haber una cuenta de usuario por empresa. Y los contenedores, que son realmente ese pequeño codicito que se mete en la web, representarían cada una de las webs que pueda tener esa empresa, webs o subdominios, porque a lo mejor queremos medir un subdominio, aparte del dominio principal, pues ya serían 2 contenedores. Normalmente lo que tiene una empresa, una pyme pequeña, es una cuenta de usuario y un contenedor. Esa es aquí está puesto en cuadro para que veáis un ejemplo, pero normalmente suelen ser 1 y 1. Esto, por hacer una analogía, pues bueno, si conocéis la empresa DC Comics, pues nosotros mediríamos esa empresa tiene una página web que dedica, una empresa madre. Nosotros podemos meter ahí un contenedor, pero luego, lógicamente, cada uno de los superhéroes, me da igual Superman que Batman o Wonder Woman o Flash, podríamos hacer el seguimiento de cada una de sus webs, que supongo que es como lo harán ellos, para poder tener datos fiables y saber qué es lo que tienen que cambiar o que mejorar. Y luego lo que es dentro de un contenedor, y este sí que es el funcionamiento de Tag Manager, se divide en etiquetas, archivadores y variables. Las etiquetas es lo que ya hemos visto, ¿vale? Todo ese pequeño resumen que hemos hecho al comienzo de Google Analytics, del pixel de Facebook, de medir el scroll, de medir un botón, la descarga de un PDF, el vídeo, todo eso son etiquetas. Lo que pasa es que tener en cuenta que una etiqueta al final es un pedazo de código, absolutamente nada. Entonces, lo que necesitamos para hacerla funcionar son los llamados activadores o triggers, ¿vale?
Estos activadores o triggers lo que le dicen a Google Tag Manager es aquí tienes la etiqueta de Google Analytics, la he instalado, pero va a funcionar en este determinado momento. Por ejemplo, la etiqueta de Analytics pues, funciona en todas las páginas, ¿vale? En cuanto se detecta que un usuario carga una página, pues carga la etiqueta de Analytics, es lo habitual. Y si fuese un píxel de Facebook como aparece ahí, si fuese el píxel general, funcionaría exactamente igual. Cuando se cargan todas las páginas, salta el píxel general, y si fuese un píxel de conversión en una página de gracias y un formulario, pues saltaría en una determinada página. Nosotros le podemos decir a Google Tag Manager que salte solo en esta página con esta URL, o que sería lo más. La versatilidad precisamente es eso. Pero tendríamos también activadores de clic, o sea, nosotros podríamos activar una etiqueta cuando se haga clic, ¿vale? Lógicamente esto es más habitual en una edición de eventos de descarga de PDF o de ver vídeos, pero realmente podríamos hacer que la etiqueta de Google Analytics se lanzase únicamente cuando el usuario hiciese clic en un sitio determinado. No tendría ninguna lógica, pero lo podríamos hacer, ¿vale? Entonces, son las dos partes principales de un contenedor, estas etiquetas, que son los pedazos de código, y estos activadores, que es lo que nos dice cuándo se lanzan esos pedazos de código o cuándo se activan, ¿vale? Luego tendríamos también las variables, que no las vamos a ver porque son bastante más complejas, pero digamos que nosotros aquí en el departamento las utilizamos como atajos, ¿vale? Como atajos para ahorrarnos tiempo o se podrían emplear, por ejemplo, para que lo sepáis, para detectar cuando el robot de Google, el Googlebot, que visita nuestra página cada cierto tiempo, pues hay páginas que las visita cada minuto y otras páginas que las visitará una vez a la semana, ¿vale? Según el ranking interno que le dé Google, podríamos detectar cuándo nos visita Googlebot y qué páginas ve. Por lo tanto, podríamos saber si tenemos algún problema de indexación o si podemos mejorar alguna página determinada precisamente porque no la detecta Google o no la detecta el robot de Google. Vamos a ver un ejemplo práctico que está grabado, ¿vale? Está grabado precisamente ciertas partes, como es la instalación del código, que me parecía un poco absurdo que os las tuvieseis que tragar, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo, yo voy a ir explicándolo un poquito por encima y aquí vamos a ver cómo crear una cuenta de Tag Manager, cómo instalar Analytics dentro de Tag Manager y cómo instalar un píxel de Facebook en una página concreta, que son cosas muy básicas, pero que se utilizan en casi todos los proyectos. Por lo tanto, creo que puede ser de mucha utilidad. Bueno, lo primero iríamos a Google, buscaríamos Google Tag Manager, si no sabemos la dirección, ¿vale? Una vez dentro, recordad, yo ya estoy dado de alta con la cuenta corporativa de Edward, ¿vale? Pero si no, pues bueno, tendréis que estar con vuestra cuenta corporativa de Google o una cuenta de Gmail. Le damos a crear cuenta y aquí pues ponemos el nombre que queramos para la cuenta. Recordad que la cuenta es el nombre de la empresa normalmente, ¿vale? Yo aquí he puesto como ejemplo Google Tag Manager porque para eso estamos en este webinar sobre ello, pero podría ser, lo normal es que fuese el nombre de la empresa. En el nombre del contenedor, normalmente lo que ponemos nosotros en el departamento es la URL, ¿vale? Empezando por 3 W, y luego lo que le indicamos es que vamos a medir, si un sitio web o una aplicación. En este caso, pues bueno, es un sitio web. Nos leemos, lógicamente, absolutamente todos los términos y condiciones y aceptamos. Bueno, y aquí lo primero que nos da es el código. ¿Vale? Este código lo seleccionamos, los códigos los seleccionamos y es lo único que vamos a necesitar del departamento de desarrollo. Esta es la parte que, lógicamente, he saltado y ahora se cortará y por birlibirloque y magia, pues ya estará instalado. De hecho, ya está instalado. Y ahora vamos a crear de muestra 2 etiquetas, ¿vale? La primera etiqueta que vamos a crear es Google Analytics, que esto pues, lo tendréis que hacer en el 100% de sitios, o sea que creo que os servirá. Le ponemos un título, que en este caso no vamos a ser muy originales y le vamos a poner Universal Analytics y pulsamos en este primer bloque, que es la configuración de la etiqueta. Veis que hay un montón de tipos de etiqueta, pulsamos en Universal Analytics, que es lo que queremos hacer, y nos pide el ID de seguimiento de Analytics, que ya sabéis que dentro de la interfaz
lo podéis obtener, y en este caso aquí lo tengo en unas notas, lo copio, lo pego, y luego lo único que tenemos que marcar es el tipo de seguimiento, ¿vale? En este caso vamos a dejar por defecto. O sea, ¿cuándo va a funcionar Analytics? Pues bueno, cuando vea una página, ¿vale? Ese es el funcionamiento que va a tener. ¿Y cuándo se va a activar? Segundo bloque, pues bueno, en todas las páginas. Este activador de todas las páginas viene por defecto en Google Tag Manager, ¿vale? Más que nada porque tiene mucha utilidad, es recurrente, entonces por defecto viene ese activador. Nosotros ahora lo que podríamos hacer es publicar o hacer una vista de prueba para ver si está funcionando, pero vamos a crear una etiqueta nueva, que va a ser una etiqueta de Facebook, ¿vale? Un píxel de Facebook y además va a ser un píxel de Facebook de conversión. Más que nada porque el píxel de Facebook sería prácticamente igual que la etiqueta de Analytics. Entonces vamos a complicarlo un poquito y vamos a poner un píxel de Facebook de conversión. Configuramos la etiqueta, le damos al primer bloque y vamos a poner una etiqueta de tipo HTML personalizado. Ya sabéis que en el Business Center de Facebook nos dan el código del píxel de Facebook, y aquí lo copio de las notas para no mostrar ningún dato privado. Ponemos ese píxel y directamente le decimos elegir un activador. ¿Qué activador? ¿El de todas las páginas? No, vamos a hacer uno nuevo, ¿vale? Vamos a hacer un activador nuevo que será de página vista. Eso sí que es cierto, pero no de todas las páginas, sino de solo algunas páginas vistas, ¿vale? ¿Qué página vista? Pues bueno, vamos a poner page path, que en este caso es todo lo que va detrás de un dominio, es el path, ¿vale? Y que contiene hola-mundo. Lo del hola-mundo no me lo estoy inventando, sino que si vamos a la página web que hemos creado, veréis que exacto ahí en la URL, en la barra de herramientas, en la barra de arriba, veréis que ese post tiene dentro del path el hola-mundo. Por lo tanto, pues es lo que vamos a utilizar. En Google Tag Manager le vamos a decir que cuando vea una página que tenga un path Hola Mundo, va a saltar el píxel de Facebook. Al activador lo vamos a llamar Hola Mundo. Ya la etiqueta, pues ya la hemos llamado antes píxel de Facebook. Y ahora sí que es cuando nosotros podríamos publicar, ¿vale? Aquí tenemos las dos etiquetas que hemos creado, la de píxel de Facebook que se activa en Hola Mundo y Universal Analytics que se aplica en todas las páginas. Lo que vamos a hacer primero es probarlo en lugar de publicar. Tenemos una manera de hacer una especie de vista previa, ¿vale? Y nosotros cuando lo ponemos, Google Tag Manager nos va a indicar que estamos en un modo de prueba, y si nos vamos a cualquier otra ventana del navegador, en este caso a la otra pestaña que tenemos abierta, que está en nuestra página, y recargamos la página, veremos que debajo nos aparece un iframe que nos va a marcar si está funcionando o no. Por ejemplo, entramos en la página y vemos que se lanza la etiqueta de Universal Analytics en la home. Y si nos fuésemos a la página de archivo, también saltaría la etiqueta de Universal Analytics. En cambio, si nos fuésemos a la página de Hola Mundo, ahí es donde veríamos que, aparte de Universal Analytics, que salta en todas las páginas, salta el píxel de Facebook. Por lo tanto, en Facebook nos contaría una conversión porque ha saltado la etiqueta. Eso sería un poco, podemos salir del modo de vista previa. Salimos y ahora sí que podríamos publicar lo que es el contenedor, ¿vale? Y en el momento en que esté publicado, sí que sabemos que ya ha funcionado porque lo hemos probado. De hecho, incluso en producción podríamos saber que ha funcionado sin este sistema porque hay una extensión para navegadores que se llama Tag Assistant de Google que nos marca qué etiquetas se lanzan en cualquier página y que sí que os la recomiendo, ¿vale? Y aquí en este caso pues ya veríamos todo lo que ha publicado y esta sería la demo, no habría más, ¿vale? Entonces vamos a pasar al turno de preguntas, pero antes comentaros un poco la experiencia mía con Tag Manager. Yo los primeros días no me enteraba de nada y no me salía nada, ¿vale? O sea, todas las pruebas que intentaba no surtían efecto.
llegó un momento un poco en que las piezas empiezan a encajar en la cabeza y es cuando empieza a salir de todas las cosas que antes al principio no salían ni meter la etiqueta Analytics, que he visto que es una tontería. Pero conforme captéis o os entre en la cabeza y encaje cómo funciona Tag Manager y pues su filosofía es muy sencillo de manejar y al final lo que hay que hacer es lo que pone ahí, probar, experimentar y equivocarse unas cuantas veces, ¿vale? Y bueno, a partir de ahora, un poco el turno de preguntas por si alguien quiere comentar algo. Bueno, a ver, nos tenemos por aquí. Aquí pregunta Guillermo si cuantas más etiquetas tengamos en la web mejor, ¿vale? No, ¿vale? Ya se responde el mismo, porque la siguiente pregunta que hace eso puede llegar a ser perjudicial de tener demasiadas. Sí, deberíamos de tener las etiquetas que nos permitan llegar a nuestros objetivos. Si intentamos medir todo, va a perjudicar lógicamente a la carga de la web, ¿vale? Por lo que sería lo mejor es tener el mínimo número de etiquetas dentro de que lógicamente es normal que queráis medir varias cosas, que queráis medir descargas de PDFs, ¿vale? No os puedo decir un número determinado de etiquetas máximo porque depende de cada web, pero no hay que abusar. No miráis todos los botones de la web, medid los botones que para vosotros realmente suponen un objetivo o una conversión, ¿vale? Nuria pregunta sobre si el código de Tag Manager hay que instalarlo en todas las páginas de la web. Sí, hay que instalarlo en todas las páginas de la web, igual que el de Analytics, porque al final, además, lo que vamos a intentar es no tener que instalar Analytics. O sea, el código de Analytics no instalarlo de forma autónoma, sino a través de Google Tag Manager. Por lo tanto, Google Tag Manager tiene que estar instalado en todas las páginas de la web, ¿vale? Tal y como te indica el propio Google. Os recomiendo que os lo pongáis en inglés en Google Tag Manager porque la explicación que da de cómo se instala en la web en español es errónea, ¿vale? O sea, ellos mismos han metido la pata, por lo menos actualmente o desde hace una semana. En inglés sale bien el cómo se instala. Aquí preguntan, ¿y si es un blog, Marco? Pregunta, ¿y si es un blog tienes que instalar también el código en todas las páginas? ¿Cómo lo haces con tantas entradas? A ver, el código de Tag Manager lo instaléis en todas las páginas, eso no hay que ir página por página instalando. Si se lo dais a un programador o si incluso, si entiendo que es un blog que será en WordPress, buscas un plugin, el plugin te lo instalará directamente en todas las páginas. Tened en cuenta que el código de Tag Manager por sí mismo no sobrecarga nada. Lo que hemos comentado antes, que preguntaba el compañero, es dentro de Tag Manager cuántas etiquetas instalo, y ahí sí que hay que tener un poquito de cuidado, pero no porque sea un blog y tengas muchas páginas, a lo mejor no quieres medir todas. Y además ten en cuenta que en un blog tú lo que quieres ver es la analítica, o sea, cuánta gente te ha visitado, rebote, etcétera, etcétera. Eso va a ser muy sencillo. Vas a instalar Tag Manager y dentro de Tag Manager vas a instalar Google Analytics. Y es a través de Analytics donde vas a ver todos esos datos. Tener en cuenta que Tag Manager solo sirve para crear etiquetas y activadores que digan cuándo se lanzan esas etiquetas, pero no es una herramienta para medir datos o tendencias, más bien que es lo que sería Analytics. ¿Vale? Hay más preguntas, hay unas cuantas y estamos leyendo. Rafael comenta que yo antes hacía alusión a la importancia del ratio de páginas como ese indicativo de calidad de sanidad de la web.
Y dice, ¿no crees que este ratio está perdiendo fuerza con la tendencia actual de explorar todo el contenido web en muy pocas páginas y con mucho scroll? Desde luego, claro, cuanta más información estemos, esto depende también de nuestra casuística a la hora de analizar si es importante o no ese ratio para nosotros. Si tenemos una landing page principal y solo tenemos una página de contacto o algunas que no son muy importantes, pues lógicamente sí, ese ratio ya no es muy interesante para nosotros. Hablamos sobre todo de páginas que tengan bastantes productos, páginas que tengan información muy importante en otras páginas. En ese caso sigue siendo muy importante, pero es verdad que, bueno, que depende de la casuística de la página. Igual en una que tiene mucha información en una misma con mucho scroll, como comentan, pues no lo es tanto. Gracias. Aquí hay una pregunta muy interesante, que es si tenemos algún problema con el tema del aviso legal, si queremos cambiarlo, ¿vale? En el caso de incluir Tag Manager. Tag Manager no instala cookies en nuestra web, ¿vale? O sea, al final es un contenedor. Por lo tanto, el aviso legal debería de ser el mismo que sin Tag Manager. O sea, que si tenéis Analytics puesto, y ahora decís, bueno, pues voy a quitar el código Analytics y lo voy a implementar, porque Analytics va a seguir funcionando igual, lo vais a seguir haciendo lo mismo, pero lo voy a implementar a través de Tag Manager, ¿vale? Para facilitarme la vida. Pues lógicamente Analytics sí que instala una serie de cookies que tenéis que hacer referencia en el aviso legal y seguiréis teniendo que poner las mismas. Pero por sí mismo Google Tag Manager no va a cambiar vuestro aviso legal. Luego comentan aquí qué ventaja o con qué propósito se debe añadir la etiqueta de Google Analytics. Para no tener que pedírselo al programador, bueno, vamos a ver, si solo queréis medir con Analytics la web y no vais a hacer absolutamente nada más que medir los datos de la web, no vais a instalar ningún sistema de trabajo de usuario, no vais a querer medir pues, clics a botones o reproducciones de vídeo, no vais a instalar el pixel de Facebook, pues a lo mejor con Google Analytics os basta. Ponéis el código, el snippet de Google Analytics y ya está. Ahora, si queréis hacer más cosas, yo os recomendaría instalar Tag Manager, poner el código de Tag Manager, dentro de la interfaz de Tag Manager poner Analytics y sobre todo, esto es importante, una vez instalado el Tag Manager y que comprobéis que funciona, que salta la etiqueta de Analytics bien, borrar el código de Analytics antiguo, porque si no, va a encontrar doble sesión. ¿Qué es lo que comenta? Exacto. María también comenta, ¿lo borras y pones el otro? Sí. Una vez que sepas con Google Tag Manager que funciona correctamente el código de Analytics, luego que has de hacer es borrar el antiguo código de Analytics y que no concluyan. O sea, igual que ocurre normalmente cuando con el duplicado de etiquetas de Analytics que puede ocurrir sin Tag Manager, por algún error. Si lo borras, pierdes el registro anterior, no sea... no, ten en cuenta que cuando tú creas una cuenta de Analytics, que te da un codiguito que empieza por UA, guión, una serie de números, y otro guión con un número que suele corresponder al número de vista, eso ya lo tienes creado. Da igual con que lo instales. Si con Tag Manager con el código de Analytics, tú no vas a perder los datos en ningún momento. ¿Vale? Va a seguir viviendo Analytics exactamente. En principio no tenemos más preguntas. Si luego pues, tenéis alguna duda nos podéis mandar un correo electrónico, ¿vale? Que aquí dejamos nuestros correos. Muchísimas gracias por vuestra atención. La verdad es que hemos habido muchas preguntas, o sea que el tema os ha parecido interesante y nos alegramos mucho, ¿vale?